Bueno, ahora sí voy, ahora sí creo que se escucha perfectamente bien. Ya estoy en casa. Quiero pedir disculpas. Definitivamente este mundo de las redes sociales no es mi fuerte. Se nota que no me dedico a esto para nada. Y algo en la configuración de los audífonos, porque mi teléfono no es un iPhone, pero es un teléfono 5G, moderno, nuevo. Tiene que ver con la configuración de los audífonos. Bueno, quiero pedir disculpas y dar gracias a todos aquellos que intentaron escuchar lo que decidí compartir con ustedes. Estoy en casa, estoy desde la laptop. Es la cámara de la máquina, no es muy buena, pero eh, se intenta, se intenta por lo menos que llegue la información a ustedes. Y bueno, grosso modo les comentaba que en estos días mi madre me había pedido oración de una manera diferente. Me pidió oración de una manera en que se denotaba, ¿no?, la urgencia de su pedido. Pareciera que era una cuestión de vida o muerte. Si parafraseo sus palabras sería como ora por mí, ora por nosotros, porque esto no se resiste más, esto no se aguanta más. Y mi madre es una mujer de fe y no es precisamente de aquellos que lo están pasando peor. Mi madre tiene ayuda de nosotros, de mi esposa y mía, tiene ayuda de su iglesia. Mi madre vive en Sueño, que es uno de los mejores repartos de Santiago de Cuba todavía, si es que esa condición de buen reparto todavía se le puede aplicar al reparto Sueño. Pero mi madre definitivamente no es de las personas que en Cuba lo están pasando peor. Y grosso modo me dijo, ora que esto no se resiste más. Y me llevó a acordar, me hizo en la oración, en la meditación, a reflexionar sobre el tema de los absolutos graduados, que como decía en el video anterior, fue algo que aprendí con Argelio, que es hasta el día de hoy el pastor que más ha influido en mi vida, con su testimonio, y también con el que más aprendí porque en ese momento, en la segunda hoy, en mi iglesia en Cuba hoy, hay mucha enseñanza, hay un bachiller en Biblia, si mal no recuerdo, eh, pero con Argelio se llegó incluso hasta crear por primera vez el Instituto Teológico de la Iglesia. Hubo mucho aprendizaje para mí, que fui parte del liderazgo, mucho aprendizaje. Era un pésimo estudiante en cuanto a hacer tareas y entregar tareas, pero aprendí mucho. Y yo, si mal no recuerdo, porque estuve haciendo memoria, ya que el video quedó tan malo la primera vez, estuve haciendo memoria y yo recuerdo, y comparto esto porque puede ser de edificación para mucha gente en Cuba. Yo recuerdo que, por ejemplo, cuando yo puse en mi casa en Cuba, eran unas ventanas como estas, ventanas cristaleras, ¿eh?, que es metal y cristal, metal y cristal. Yo recuerdo que cuando se pusieron esas ventanas, no se pudo poner el cristal. Y en algún momento, en mi convicción, en mi fe, yo dije, Señor, esos cristales, para ponerlos, hay que comprárselos a alguien que se los va a robar. Porque en Cuba no hay manera de comprar de manera lícita cristales. No importa cuánto dinero tú tengas. Los cristales, alguien los toma, los sustrae de alguna entidad estatal y por tanto al yo comprarlos o pagar para que alguien me los monte, estoy incurriendo en un presunto hecho delictivo de receptación. Y yo como cristiano no quería hacer eso. Y yo tuve mi debate con eso. Y imagínense ese debate conmigo mismo, pero también con mi esposa. Porque era la puerta de la casa y eran las ventanas de la sala. Y recuerdo que llegamos a pasar un evento climatológico, no sé si fue un ciclón o una tormenta tropical, en que no teníamos cristales y estuvimos a la merced del viento. Afortunadamente Dios cuidó la casa y no pasó nada. Pero capaz que usted como cristiano, si nunca ha oído hablar de los absolutos graduados o no lleva la santidad a, a digamos, a punta de dedo, estas cosas usted capaz que nunca las ha valorado. Nos pasa con la compra de leche en polvo, nos pasa con la compra de carne de res, me pasó con la garrafa de gas. Aquí le decimos garrafa a la balita, ¿no?, al balón de gas. Me pasó, por ejemplo, que mi casa en Santiago de Cuba era una casa nueva, la casa de mi esposa y mía, la casa de mi matrimonio.
era una casa nueva y cuando tuvimos la propiedad, ya estando casados, yo fui a la empresa de gas a hacer el contrato para que me dieran mi gas a mi núcleo familiar. Y la respuesta que me dieron en la empresa fue que no había contrato para viviendas nuevas. Entonces, ¿qué solución tenía yo como cristiano? Comprar una garrafa, una balita de gas por fuera, ¿ya? Comprársela a alguien, una vez más, que se la había robado. Bueno, en familia, yo estuve sin comprarle la garrafa de gas meses y obligué a mi esposa a cocinar con la olla arrocera, con la llamada olla multipropósito y con la cocina de inducción. Es decir, en mi casa no había gas. Claro que yo vivía en una zona en que casi nunca se iba la corriente. Pero llegó un momento en que se rompió se rompió la olla multipropósito. Y yo le dije a mi esposa, no voy a comprar la balita ilegal. Hay que cocinar con la arrocera y con la de cocina de inducción. Llegó un momento que se rompió la cocina de inducción y yo me mantuve firme. Llegó un momento que empezó a irse la corriente. En fin, terminé comprando los cristales y terminé comprando la balita de gas, la garrafa. Pero ¿cómo yo logré hacer eso? ¿Cómo yo dije, no, ahora voy a, ¿cómo yo logré salir de esa estructura mental que yo tenía de que, bueno, yo no quiero hacer esto, yo voy a tratar de vivir en santidad, de no hacer nada indebido, de someterme a las autoridades, de respetar las leyes civiles de mi país, de no cometer ningún presunto hecho delictivo? Fíjense cómo yo salgo de ahí con la conciencia limpia por el tema de los absolutos graduados, que lo aprendí básicamente con Argelio y después con Miguel Núñez. En Integridad y Sabiduría yo logré ya capitalizar esos conocimientos, profundizarlos. No lo voy a explicar acá, usted tiene que buscarlo, por favor, búsquelo. Lo puede googlear, yo sé que en Cuba hay un problema cero con la información, pero usted lo puede googlear y grosso modo lo que yo en ese momento entendí y decidí es la vida que es el bien más preciado que tenemos de parte de Dios, es más importante, es más relevante, está por encima que las leyes civiles de mi país. Y yo no voy a tener a mi familia desprotegida, ni a mi familia pasando necesidad, pasando hambre, a expensas de que un día mi hija se quede sin comer, porque yo no tengo gas y se va la corriente. Así de sencillo. Y mi esposa y mi hija se van a quedar sin comer porque yo no quiero, porque yo asumo que no voy a comprar una balita de gas digamos, por fuera, en la bolsa negra, en el mercado negro, como se le quiera llamar, porque el Estado no me garantiza gas licuado por ser una vivienda nueva. Bueno, yo salí de ahí con el tema de los absolutos graduados. Y cuando mi madre en estos días me pidió oración y de la manera en que lo hizo, yo me quedé meditando y pensando hasta qué punto en la Cuba de hoy protestar es una cuestión de vida o muerte. Hasta qué punto en la Cuba de hoy ejercer mi derecho a la huelga, aunque la constitución cubana, si mal no recuerdo, no lo tiene expresamente reconocido así, sí aparece creo que como derecho de manifestación, de forma lícita y pacífica. Mi hermano, cubano que me escuchas, todo el ordenamiento jurídico interno de Cuba está estructurado y pensado para apuntalar a la dictadura. Entonces, ya desde ahí, desde ese presupuesto, el sometimiento ciego, iluso a ese ordenamiento jurídico es, es impensable, porque no hay legitimidad. Es un ordenamiento jurídico que es el andamiaje de la dictadura, el Código Penal, la Constitución y todo lo demás. Entonces, no importa que la Constitución diga que hay derecho de manifestación, cuando en definitiva eso no hay una norma adjetiva que regule, que reglamente ese derecho y que te permita ejercerlo de manera plena. Entonces, el ordenamiento jurídico está diseñado y pensado para que usted no pueda ejercer sus derechos, para violentar sus derechos y justificarlo siempre con la defensa del orden constitucional, justificarlo siempre con la preservación del poder. Desde el momento en que la Constitución dice que el partido está por encima de todo lo demás, usted se da cuenta que no hay posibilidad de efectivamente ejercer mis derechos. Ah, para no irme de tema, una vez más, nosotros somos
somos hijos de Dios, somos creación de Dios, hijos si creemos en Jesucristo. El tema es que yo tengo que pararme, mi plataforma tiene que ser la dignidad humana. Cuando yo hablo de derechos humanos, cuando yo hablo de derechos fundamentales, cuando yo hablo de esos derechos inherentes a la condición humana, estoy hablando sencillamente de dignidad humana. Y esa dignidad humana yo la tengo desde mi cosmovisión, precisamente por el hecho de ser una criatura de Dios, por ser el pináculo de la creación de Dios, por ser creado a imagen y semejanza de Dios. Por eso yo me distingo como ser humano de los animales, por eso yo me distingo como ser humano de las plantas, por eso tengo esa innata dignidad, esa imago Dei en teología. Y cuando yo me paro en esa postura cristiana, en esa como visión cristiana, yo comienzo a tener esa dosis necesaria de amor, ese, esa medida, ese concepto de uno mismo, eh, digamos, adecuado que uno debe tener como criatura de Dios, aún más como hijo de Dios, y esa distinción entre yo como ser humano y los animales, por ejemplo. Y la vida en esa como es el bien más preciado que tenemos de Dios. Es el bien más preciado que tenemos de parte de Dios y no puede estar supeditada a normas civiles, mucho menos a normas civiles dictadas por un tirano, por una dictadura que, que se aferra al poder, una dictadura persistente en el tiempo que de manera sistemática desconoce y violenta derechos humanos inherentes a esa condición, a esa dignidad. Una dictadura que de manera mañosa, insisto, nada que ver con Estados Unidos, nada que ver con la política exterior de Estados Unidos hacia Cuba, nada que ver con el embargo hacia Cuba, nada que ver con las relaciones históricas. Estoy hablando de ese ejercicio de autoridad ilegítimo del poder en Cuba para con el ciudadano cubano, para con mis coterráneos, de ese gobierno ilegítimo, ya, porque en un principio, pienso en Playa Girón, por ejemplo, en un principio el gobierno, la dictadura, independientemente de todas las violaciones que cometió del derecho internacional, de todas las arbitrariedades que se cometieron, de toda la locura y la euforia de aquellos años, ese era un gobierno que tenía legitimidad de origen. Y ahí está Playa Girón. Playa Girón no fueron mercenarios americanos. Playa Girón fueron cubanos que vinieron a liberar a Cuba de la dictadura castrista. Cubanos que lo tuvieron claro desde un principio. No fueron mercenarios. De hecho, estuvo el bisnieto de Antonio Maceo. Hubo allí cubanos ilustres vinieron en ese asalto, en ese ataque de Playa Girón. Pero ¿por qué eso fracasó, grosso modo? Porque la dictadura en ese momento tenía respaldo popular mayoritario. Mi padre me cuenta que él, en ese momento, mi padre era militar, comunista también, en ese momento él logró reunir un batallón de presos, en ese momento que estuvieron dispuestos a defender a Cuba de ataque del imperialismo yanqui. Eso no pasaría hoy. Y eso es parte del contexto de hoy. Hay una inminente posible ataque de Estados Unidos que no va a ser contra el cubano de a pie, va a ser contra la oligarquía castrista y aquellos que le sirvan, los militares y policías que los defiendan, pero indiscutiblemente si eso ocurre va a ser algo que va a implicar la pérdida de vidas humanas. Entonces, una vez más, ¿hasta qué punto hoy por hoy yo no manifestarme, yo guardar silencio, yo no hacer nada, solamente orar, no llega a ser de alguna forma un menosprecio a la vida como ese regalo supremo que Dios me ha dado? Porque hoy por hoy es una cuestión de vida o muerte. Ausencia total de medicamentos, de servicios médicos, de transporte, de alimentos, de, de cuestiones que son básicas y esenciales para la vida, al menos en el siglo XXI. Y todo eso está ausente, no se garantiza por parte del Estado. ¿Hasta qué punto es una cuestión de vida o muerte oponerse a ese gobierno? ¿Hasta qué punto, más allá de que es ilegítimo, hasta qué punto es una cuestión de vida o muerte dejar de guardar silencio, como muchos cristianos han entendido? Y esa es mi reflexión. ¿Es o no una cuestión de vida o muerte?
en este momento, porque una cosa es que yo deba obediencia a las autoridades civiles y otra cosa es que yo haga silencio ante el pecado y la maldad. Nada que ver. Esa obediencia a las autoridades civiles no implica complacencia con el pecado y la maldad. Y el gobierno cubano es un gobierno que de manera sistemática, mañosa, intencionada, está violentando los derechos humanos de la población en Cuba. Es un gobierno militarista, es un gobierno militarizado, son cosas diferentes, estúdielo, profundice, y es un gobierno que no es laico, por ejemplo. Hablando de la iglesia específicamente, en estos días han arrestado a dos pastores, incluyendo a uno que tiene un niño menor de edad, pero que tiene 16 años. Más allá, más allá de que la seguridad del Estado está metida todos los domingos en todas las iglesias del país, este Estado nunca ha sido un Estado laico, y es importante que mis hermanos en Cristo entiendan eso. Este Estado nunca ha sido laico, nunca ha marcado una, nunca ha logrado independizarse de la vida religiosa de la sociedad cubana. En Cuba, grosso modo, hay una teocracia ideológica. Hay una teocracia ideológica. Hay un Dios que se llama Estado. Hay un Dios que se llamó Fidel Castro. Culto a la personalidad. Yo soy Fidel. La calle es de los revolucionarios. La universidad es de los revolucionarios. Los que tienen beneficios y privilegios son los revolucionarios. Entonces, hay una teocracia ideológica. El Dios es el Estado. Por tanto, no hay laicidad. No hay tal laicidad en Cuba y nunca la hubo. Y como eso te puedo ir derecho humano por derecho humano, empezando por el derecho a la vida. Por el derecho a la vida y todos los matices que tiene el derecho a la vida. Y en este momento, en este momento, guardar silencio es como menospreciar, en primer lugar, un acto de desobediencia a Dios. Porque una vez más, la obediencia al gobierno no implica complacencia con el pecado y con la maldad. Y es un gobierno que no está haciendo el bien para nadie, ni siquiera para ellos mismos. Porque la postura que tiene el gobierno hoy lo que está provocando es que Estados Unidos venga con todo. No están haciendo el bien ni siquiera para ellos mismos, porque están cegados. Para mí es algo sobrenatural. Entonces, no es un gobierno legítimo en modo alguno, y es un gobierno que está masacrando con sus decisiones, con sus acciones y sus omisiones, está masacrando al pueblo de Cuba en vida. Y yo me pregunto, ¿no aplica ahí? ¿Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Y denunciar las violaciones de derechos humanos y denunciar la, la represión y denunciar el abuso y denunciar los presos políticos. No se convierte en... Perdón, que parece que tengo problemas con la conexión a internet. Yo estoy en... Yo estoy en el centro de Montevideo y a veces parece que estoy en el Realengo 18. No sé qué pasa con la conexión a internet, voy a tener que llevar el teléfono a un técnico o algo así. Entonces, ¿por qué viene todo esto ahora? Por lo que me dijo mi madre y por las manifestaciones en Morón. Por las manifestaciones en Morón que hubo, quemaron recursos de una sede del partido. Y tú puedes pensar, bueno, ahí no puede haber ningún cristiano, ahí no puede estar ningún cristiano. Y yo a eso le tengo un ojo. Y esto lo digo con conocimiento como cristiano y como abogado. El derecho internacional de los derechos humanos reconoce plenamente el derecho a la huelga. Y Cuba, y ahora voy a dar los matices porque la huelga básicamente debe ser pacífica, pero Cuba no es una democracia, Cuba es una dictadura. Y ahí el análisis cambia. Cuba ha firmado protocolos internacionales donde se reconoce el derecho a la huelga,
pero no los ha ratificado. Si no hay un pronunciamiento de un, digamos, decreto ley o alguna ley nacional que incorpore esos documentos internacionales al ordenamiento jurídico interno y que por tanto puedan ser usados por los operadores jurídicos. Entonces, inteligentemente, en Cuba no hablamos de derecho a la huelga hasta donde yo tengo entendido. Creo que es derecho a la manifestación, derecho de manifestación, como aparece en la Constitución, si mal no recuerdo, si mal no recuerdo. El tema es que desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos, protocolo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, existe el derecho de rebelión, que es como el último recurso que tienen los pueblos precisamente ante tiranos y ante opresores. Y en Cuba tenemos claramente, y yo a veces me duele ver a juristas, a abogados cubanos con mucha preparación, publicando en sus redes sociales: Cuba está firme, Cuba está firme, Cuba se está cayendo a pedazos, y lo único que está firme Cuba es en violar los derechos humanos de la población civil cubana. En eso es lo que Cuba está firme, en violar derechos humanos. En eso somos el número uno, o estamos compitiendo por serlo. Como decía, en Cuba hay una dictadura, hay una teocracia ideológica y una dictadura, además, criminal, militarizada, militarista, que es una dictadura que además, obviamente, ha cerrado toda posibilidad de diálogo. Por tanto, te va dejando el camino abierto para la rebelión, para la resistencia. ¿Por qué? Porque es una dictadura, una persistente, una tiranía persistente, sin posibilidad de diálogo. No respeta para nada la opinión que disiente, venga de quien venga, no se respeta, se persigue, se reprime, se busca medios, todos los medios posibles para callar esa voz que disiente, para no hay libertad de expresión, no hay libertad de conciencia, no hay libertad de prensa, no hay libertad de religión o creencia, ya no hay, entonces evidentemente no hay diálogo, no hay diálogo posible con la dictadura, no porque lo diga yo, es porque es evidente, ellos mismos lo han hecho imposible. Hay una falta total de libertades civiles y una notoria, inobjetable inexclusión política, exclusión política, perdón, exclusión política. Como decía antes, la calle es las universidades, la calle, todo es para los revolucionarios. Y ellos deciden quién es revolucionario y quién no. Lo deciden ellos. Lo deciden ellos porque el partido está por encima de todos los poderes del Estado. Entonces, como tú tienes eso, una tiranía, un sistema opresor persistente que se resiste al diálogo, y el remedio que tú tienes con la rebelión es menos lesivo y menos dañino que el mal que ya tú estás sufriendo, se legitima el derecho a la huelga, se legitima la rebelión, se legitima la resistencia. Por tanto, lo que hicieron los manifestantes de Morón, el Estado cubano lo va a perseguir, pero lo legal no es coincidente necesariamente con lo legítimo. Hay una distinción entre legal y legítimo, entre legal y justo. Y para todos los observadores internacionales, lo que pasó en Morón es un ejercicio legítimo del derecho a la rebelión, es la expresión de un pueblo de su soberanía que ha sido usurpada por una oligarquía comunista, una dictadura que se niega al diálogo y que los está matando. Por tanto, yo me alzo para defender entre todos mis derechos, esencialmente, el derecho a la vida, el derecho a la vida, que es el bien más preciado que tenemos de parte de Dios. Y aquí, cualquier cristiano que alce su voz, y voy a hablar solamente de resistencia pacífica, para no ser de tropiezo, pero cualquier cristiano que alce su voz debe tener el respaldo de sus pastores, de su congregación y de toda la comunidad de creyentes en Cuba, como los cubanos, como estos jóvenes del Cuartico están haciendo, y otros jóvenes más que son ya son célebres, son
muy conocidos. Esos jóvenes no merecen críticas, ni que le estemos diciendo, la iglesia no se mete en política, porque eso es una falsa enseñanza. Máxime en la Cuba de hoy. En la Cuba de hoy, que es, una vez más, implica complacencia con el pecado. Y cuidado a los pastores cubanos que están diciendo y persistiendo, no nos metemos en política, no nos metemos en política, cuidado no estemos espiritualizando el silencio contra el pecado y la maldad. No estemos espiritualizando la apatía, no estemos espiritualizando la cobardía, no estemos espiritualizando el conformismo. No es lo mismo contentamiento que conformismo. Y estamos espiritualizando el conformismo, estamos espiritualizando la indiferencia, estamos haciendo que la iglesia se meta en una burbuja que no es bíblica, porque Jesús predicó y esencialmente vino, obviamente, a libertarnos de la esclavitud del pecado, vino a vencer la muerte, obviamente, pero Jesús también sanó enfermos, pero Jesús también alimentó a las multitudes, pero Jesús también echó fuera demonios, pero Jesús también confrontó a los fariseos y a la casta política de su época. Entonces, lo esencial sí es el Evangelio, pero no solo la predicación del Evangelio. El Evangelio también se encarna y se vive e irradia todas las esferas de la sociedad, incluyendo la política, incluyendo el señalar a un gobierno ilegítimo enemistado con Dios, que no es laico, sino una teocracia ideológica y que ha usurpado el lugar de Dios. Recuerdan frases como yo soy Fidel, para lo que sea, Fidel para lo que sea. Una teocracia política. No es un Estado laico, nunca lo ha sido. Ha sido un Estado que ha impuesto un culto civil, culto al líder, culto al partido, culto a la ideología marxista-leninista, culto a la familia Castro, a esos asesinos. Entonces, desde mi postura como cristiano, desde mi como visión cristiana, desde los valores cristianos, yo tengo que alzar mi voz porque ya es una cuestión de vida o muerte. Y me falta un elemento aquí importantísimo, el amor al prójimo. Porque yo como hombre, mi madre no puede salir a protestar, mi madre tiene casi 80 años, perdón, mi madre no va a salir a protestar. Pero yo como hombre, viendo a mi hija, digamos, con una enfermedad que pudiera curarse, pero no puede porque en Cuba no hay recursos, o con un dolor, pero no puede sanar porque no hay una pastilla, porque no hay, si es por ejemplo de la dentadura, porque no hay recursos en una clínica estomatológica. Yo viendo a mi esposa, a mi hija, a mi madre pasando hambre, viviendo una vida de perros, yo viendo a mi alrededor como hombre, la protesta pacífica puede estar dada por amor, no por odio a los gobernantes. Y que eso es un punto importante. No es por odio al gobernante, sino por amor al prójimo. Estos jóvenes que están protestando se están moviendo no por odio a los gobernantes, sino por amor al prójimo. Y el amor es el cumplimiento de la ley, porque el amor no hace mal al prójimo. Entonces, no es solamente entender que Romanos 13 no corre porque el gobierno no es legítimo ni está haciendo en modo alguno aquello que Dios demanda de las autoridades. No solo entender que no es legítimo porque no tiene respaldo popular. No solo es desconocer Romanos 13 en el sentido de que sometimiento no implica silencio ni complacencia con el pecado. Es también entender que es una cuestión de vida o muerte. Y que la vida, una vez más, es el bien más preciado que Dios me ha dado. ¿Hasta qué punto yo voy a seguir con mis hechos, con mi silencio, con mi indiferencia, con mi apatía, con mi cobardía, con mi complicidad? ¿Hasta qué punto voy a seguir menospreciando la vida como regalo de Dios?
la vida de mis hijos, la vida de mi esposa, la vida de mis mayores. Y no es por la causa de Cristo, una vez más, es porque hay una dictadura, una oligarquía que ha mal administrado los recursos del país. Porque no fue el gobierno de Estados Unidos el que hizo el disparate de la zafra del 70. No es el gobierno de Estados Unidos el que ha construido hoteles que están vacíos. No, no es el gobierno de Estados Unidos el que ha vendido el petróleo que Venezuela le ha dado a Cuba. No es el gobierno de Estados Unidos el que ha invertido el dinero de Cuba comprando armas y pertrechos militares para la policía, para reprimir al pueblo, cosa que ha hecho la dictadura en España en los últimos años. Miles de dólares en equipamiento y municiones para la policía. No es el gobierno de Estados Unidos el que no tiene combustible para los hospitales, pero sí para las patrullas y sí para reprimir. Entonces, nadie que se respete a sí mismo, por favor, mencione al gobierno de Estados Unidos, que puede tener mil problemas, pero a mí no me interesan porque aquí ni quien me gobierna es el Partido Comunista. A quien yo tengo que exigirle es al Partido Comunista. A quien yo tengo que, con el que tengo, contra el que tengo que protestar es contra el Partido Comunista. Entonces yo como cristiano, si yo fuese pastor en Cuba hoy, yo no le diría a ningún cristiano como consejo, protesta. Pero si ese hombre, si ese varón se convence de que debe hacerlo, tendría todo mi apoyo y involucraría a toda la iglesia en oración por ese hombre, o por esos hombres, o por esas mujeres. Y no diría jamás que no nos tenemos que meter en política, porque eso es una falsa enseñanza. Que en Cuba ha tenido éxito por el contexto. Creo que ha sido una victoria de la ideología marxista-leninista en Cuba, una manera más de manipulación del partido, porque en la iglesia, en el mundo libre, no piensa así ni obra así. Es en la dictadura cubana que hay ese pensamiento que yo realmente ahora mismo no sé de dónde ha salido, porque en la historia de la iglesia nunca se pensó así. Creo que solo los anabaptistas pensaban así. Pero en ningún momento de la historia de la iglesia se pensó así. Ni Jesús tampoco pensó así. Porque cuando Jesús tuvo que decirle cuatro verdades a los fariseos, se las dijo. Y cuando tuvo que virar las mesas de los campistas en el templo, lo hizo. Y tenemos Santiago 5 como patrón. Y Amós y un montón de libros de profetas. Eso es un tema súper, súper ya para mí agotado. Pero es todo un tema, amigo. Si usted valora su vida como regalo de Dios, ¿hasta qué punto seguir aguantando en silencio y espiritualizando eso? Haciéndolo ver como algo bueno, como algo bueno. Una vez más, eh, la huelga en el derecho internacional tiene que ser pacífica, la que tiene esa protección, ese respaldo en el ámbito del derecho del trabajo y fuera del derecho del trabajo, obviamente es pacífica, pero una vez más, en una dictadura como la cubana, la doctrina más recibida legitima la, la, la rebelión, la resistencia. Y cuando yo ejerzo mis derechos, yo no estoy desobedeciendo a las autoridades, yo estoy ejerciendo mis derechos. Un cristiano puede con libre conciencia decir lo que piensa contra la dictadura. Esos jóvenes que están hablando no están cometiendo ningún pecado, están ejerciendo sus derechos, no están violando Romanos 13, están ejerciendo sus derechos, no están violando ningún precepto, están abogando por la vida, no están obrando por odio, están obrando por amor. Es como Jesús, cuando un día de reposo sanó a un enfermo. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Puso la vida por encima de la ley. Y dijo, no, no, el hombre no se debe al sábado, el sábado se debe al hombre. Entonces, nosotros tenemos un código penal que considera que todo lo que pasó en Morón es un presunto hecho delictivo. Pero por encima del código penal está Dios. Por encima del código penal está la vida y la defensa de nuestros derechos, los cuales, una vez más, son intrínsecos y los tenemos y los puedo sostener desde mi fe, precisamente porque no soy un animal más, soy el pináculo de la creación de Dios. Y esto, todo esto te lo digo así, es un conjunto de cosas para que reflexionemos, para que reflexionemos. Y si usted decide no hacer nada,
por lo menos no critica lo que están haciendo. Todo lo contrario, ore y apóyelos. O sea, porque esos cristianos que están haciendo eso están encarnando la resistencia pacífica. Porque David, que si mal no recuerdo, David se llama uno de ellos, la otra muchacha, perdón que ahora se me olvidó el nombre, Ana Sofía, todos estos muchachos saben que pueden ir presos y no, y, y no van a ser violentos, no van a cometer ningún delito, digamos, no van a ejercer violencia física. Ellos saben que pueden ir presos y lo van a asumir como parte de su cosmovisión de que Dios está al control. La resistencia pacífica no es de cobardes, es de valientes. Y que van a tener contentamiento aún en la prisión, aún en la represión, como ya la mamá de Ana Sofía lo demostró. Como ya lo demostró la mamá de Ana Sofía, que fue a la policía en Santa Paz, dando ejemplo de dignidad. Y esta mujer capaz que no creo que no es ni cristiana, dando ejemplo de dignidad. Entonces, ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto eh, nos hace falta una dosis de testosterona a los hombres en Cuba? Y digo esto con todo respeto, pero miras y las damas de blanco no son los hombres de blanco, son las damas de blanco. Vas a una iglesia y ¿quiénes son las que oran por los hijos? Madres orando por los hijos. No son los hombres orando por sus hijos, son las madres orando por los hijos. Vas al liderazgo y son más mujeres que hombres. Yo creo que nos hace falta una dosis de testosterona a los hombres en Cuba, con todo respeto. Me estoy incluyendo yo mismo, porque también estuve ahí y en su momento, eso sí, hablé. Y hablé menos porque no tenía apoyo. Porque la iglesia en ese momento, más que ahora, entendía que había que callar, callar, callar y callar. Y yo era líder. E iba a ser de tropiezo hablar en aquel momento. Es que todavía hoy puede que lo sea. Pero tengo paz con Dios. Tengo paz con Dios. No podemos seguir menospreciando por omisión la vida como regalo de Dios. No podemos seguir menospreciando la vida como regalo de Dios. Ahí tenemos el ejemplo de la esclavitud, mi hermano. En la guerra de secesión en Estados Unidos, 1861, 1865, si mal no recuerdo. Una guerra, grosso modo, por el tema de la esclavitud. Y hubo quien se paró en la Biblia y dijo, la esclavitud es bíblica. Creo que fue los estados del sur. Y hubo iluminados que se pararon en la Biblia y dijeron, no, la esclavitud es contraria al amor al prójimo. Y hubo una guerra, pero el remedio fue menos dañino que el mal que ya existía. Hubo muertes y hubo de todo, pero los cristianos entendieron, tenemos que pelear. Los que pelearon eran cristianos, tenemos que pelear. Porque la esclavitud es un mal mucho mayor que la guerra. No sé si me logro explicar. Aquí se mezclan un poco el tema de los absolutos graduados y el tema del prioritarismo ético. Dele taller en su casa. Prioritarismo ético. Se parece, pero no es lo mismo. Lo que le quiero decir es que ya hubo momentos en que hubo posiciones encontradas desde la Biblia y hoy te vas a encontrar muchos pastores que te van a decir, no nos metemos en política, no nos metemos en política y ahí nos van a salir. Pero hay unos iluminados que ya han entendido, que ya han entendido que Romanos 13 tiene su análisis también desde el punto de vista de la legitimidad de ese gobierno y la correspondencia entre lo que ese gobierno hace y lo que Dios demanda y los absolutos graduados, la defensa de la vida, de la dignidad una vez más que tenemos por el hecho de ser hijos de Dios, criaturas de Dios, creados a su imagen y semejanza. Entonces hay todo un tema y el derecho internacional de los derechos humanos respalda y legitima en su inmensa mayoría lo que pasó en Morón y lo que pueda venir mañana y lo que pasó el 11 de julio. Porque para el derecho internacional
es evidente que en Cuba hay una dictadura, salvo para dos o tres comunistas de América Latina y de España, que son minoría. Ahora recientemente, Costa Rica también terminó relaciones con Cuba y eso va a seguir pasando. El juicio ya está dado, eso va a seguir pasando. Cuba se va a quedar cada vez más sola porque ya la mentira no se sostiene más. Entonces, ahí te lo dejo, ahí te lo dejo para que medites, y sobre todas las cosas nos podamos, aunque usted considere que no hay nada que hacer, solamente orar, no critique a lo que están haciendo, porque lo que están orando como tú y están haciendo mucho más que eso. Entonces, a los que están haciendo no los critiques, ora más todavía tú, para que puedas estar a la par, porque los que están hablando también oran, los que están hablando también sirven, los que están hablando también predican y están poniendo su pellejo en juego por la libertad de todos los cubanos, por los derechos humanos de todos los cubanos, por la dignidad de todos los cubanos y porque podamos tener, entre otras cosas, libertad de religión o creencia. Libertad de religión o creencia, una ley de culto, para que las iglesias puedan tener propiedades. Si hay una comunidad que se va a beneficiar de la libertad, va a ser la iglesia. Vamos a tener muchos retos. Eso es un tema del que quiero hablar después. Los retos que va a tener la iglesia en Cuba cuando Cuba sea libre son muchos. Y no hay experiencia para esos retos. Pero eso es otro tema. Los retos van a ser muchos, pero más van a ser los beneficios. Si hay una comunidad que se va a beneficiar de la libertad, va a ser la iglesia. Porque la dictadura ha perseguido toda la vida a los cristianos y ahora lo está haciendo todavía más. Ha vuelto a arrestar pastores. Y quiero que sepa, hermano mío, que nos quieren ignorantes. Nos necesitan ignorantes. Te necesitan así, sin repitiendo a veces o algo que te han enseñado sin razonar. Te necesitan que desconozcas tus derechos humanos. Te necesitan ignorante para tenerte con la bota metida y tú diciendo, ay sí, porque Dios dice que me tengo que someter a las autoridades. Te necesitan así para seguirte pisoteando y violando tus derechos humanos y tu dignidad, el tuyo y el de toda tu familia y el de todos tus hermanos. Te necesitan así, ignorante. Por eso es importante que razonemos, que pensemos, que meditemos en todas estas cosas que ya están escritas. Yo no me he inventado nada. Ya están escritas. Mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Entonces, ahí te lo dejo, hermano. Una vez más, ahí te lo dejo. Me fui, son 45 minutos. Pero bueno, dije lo que tenía que decir. Y nada, que prevalezca la vida. Que prevalezca la vida por sobre todas las cosas. Y que no ocurra lo peor, como todo parece indicar. Y para mí está claro que los únicos responsables son ellos, los Castros, los que toman decisiones y los que lamentablemente los siguen apoyando también tienen una cuota de responsabilidad, es lo que yo pienso, es lo que yo pienso. Un abrazo, valora, ora, medita, busca por ahí absolutos graduados, prioritarismo ético, legalidad versus legitimidad, legalidad versus justicia, dale taller a todo lo que te estoy diciendo y, y, y medita, porque precisamos estar unidos en esta hora como iglesia. Y Dios está orando, obviamente Dios está orando, en Cuba sigue habiendo salvación, pero también Dios está orando en el juicio que está haciendo. Y también Dios está orando en la conciencia que está poniendo en algunos hermanos de la iglesia, que están entendiendo que la iglesia es parte de la sociedad, parte activa. No somos una burbuja dentro de la sociedad, somos la sociedad. La iglesia es la sociedad. Y tienen que hacerse sentir. Es esa luz, esa sal, esa voz profética, ese profetismo cívico está faltando en Cuba. Perdón, está renaciendo en Cuba. Ese profetismo cívico. La iglesia con esa voz profética también en el ámbito de la esfera civil de la sociedad. Y yo me gozo por eso porque así siempre fue.
en toda la historia de la humanidad, así fue. Por supuesto, después que hubo iglesia. Un abrazo grande.